Ahí Okay. Buenas tardes, vamos a empezar nuestro primer webinar del año, que es de trasplante de córnea, y le vamos a comentar, las generalidades del trasplante de córnea y nuestra experiencia en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Ok. Nosotros tenemos experiencia del año 1995 en trasplante de córnea, tenemos más de 2.000 trasplantes. Este es un trasplante que hicimos la semana pasada. Y el trasplante corneal o queratoplastia es un procedimiento donde reemplazar la córnea enferma por una córnea transparente y saludable en un donante humano. Como el caso que vemos aquí a la izquierda, un paciente con una quemadura aspral, le realizamos reconstrucción de la superficie ocular y trasplante de córnea. Aquí vemos el trasplante inmediatamente después de la cirugía. El aspecto histórico, Arthur von Himper en 1866 realizó el primer trasplante, una queratoplastia lamelar, y él fue el que diseñó el prépano circular. Y Edward Conrad Searle, que realizó el primer trasplante penetrante en 1905, y aquí vemos el gráfico y la foto del primer trasplante penetrante que se realizó. Listo. Entonces, bueno, con respecto a la epidemiología, nosotros seguimos, y me gusta estar siempre revisando mucho el grupo australiano y su estadística, en el cual observamos que todavía el trasplante penetrante es el más frecuente, pero los trasplantes lamelares, especialmente el DISEC y el DINEC, han ido, el número de procedimientos de estos ha ido aumentando de una manera importante. Yo revisé lo que es la Asociación de Bancos de Ojos de los Estados Unidos, y ahorita en este momento, y después vamos colocando la sutura. En mi caso, generalmente, si son pacientes con trasplantes en queratocono, yo coloco suturas ininterrumpidas y después suturas continuas, en 2 pasos. ¿Cuáles son las complicaciones del trasplante penetrante? Pueden estar lo que es la fuga y desplazamiento de las heridas, como vemos en esta diapositiva, los defectos epiteliales persistentes, como vemos acá, queratitis filamentosa o exposiciones en la sutura, como observamos acá, inclusive infiltrados inmunes, infecciones en sutura, los puntos de Kane, que yo lo veo más frecuente en las queratoplastias lamelares, y las inflamaciones postoperatorias o sinergias anteriores, o bloqueo pupilar, desprendimiento o hemorragia coroidea o ifema. Cuando hablamos de trasplante lamelar, aquí observamos anterior lo que es el SALC, en el cual hay compromiso generalmente entre el estroma medio. Las que yo he realizado están alrededor de 160 a 300 micras, y como les comenté, me ha apoyado en el microqueratomo de Mori. Yo lo he utilizado cuando son pacientes que tienen opacidades estromales medias, o en algunos casos con el síndrome de Down, que me interesa que el paciente vea mejor, pero como ellos son pacientes flotadores crónicos, prefiero no hacer un trasplante lamelar profundo o una penetrante. Entonces el SALC es el reemplazo del estroma corneal anterior, como les comenté, en el estroma enfermo, y está alrededor de unas 150 o unas 300 micras aproximadamente. La otra técnica sería lo que es el DAL, que es la profunda. Ahí yo trato de que lo que quede residual esté alrededor de unos 80 o unas 100 micras, y la manera que lo he logrado es realizando esta técnica combinada, en la cual me apoyo con los disectores de los anillos intrastromales para lograr una profundidad hasta el 100% en la periferia, y ya logrado eso, coloco burbujas y ahí voy realizando la disección con espátula Roma,
buscando un ojal en donde ya a ese nivel solo está la DESA. Aquí vemos una de estos casos en el cual vemos que este tipo de trasplante se ve muy bien, son transparentes. En nuestra experiencia, ahorita es el trasplante que más realizamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que tenemos nosotros son pacientes con queratocono. Las indicaciones entonces serían ectasias corneales, distrofias estomales, cicatrices de infecciones previas. Las contraindicaciones serían disfunción endotelial, por supuesto, ni distrofias posteriores, ni pacientes con edema corneal, ahí la técnica es diferente. Las relativas serían disfunciones epiteliales o estado de deficiencia celular limbares y enfermedades crónicas de superficie, y lo digo relativa porque lo indicado aquí es empezar con el tratamiento de lo que sería la superficie de la superficie ocular, y ya logrado eso podemos ir en algunos de estos casos hacer una queratoplastia laminar anterior o lo que sería el SAL o un DAC. Aquí vemos una de las indicaciones, un queratocono y una contraindicación relativa, una enfermedad crónica de la superficie ocular. Las complicaciones postoperatorias de las lamelares anteriores son las cámaras pseudoanteriores. Aquí vemos en el OCT, se ve señalado por la flechita blanca, una cámara. Por cierto, el último trasplante que nosotros realizamos, que fue una lamelar profunda del queratocono grado 4, en este momento el paciente tiene una cámara pseudoanterior que ha ido evolucionando de una manera, está evolucionando bien, y el manejo que yo estoy esperando son 6 semanas, y de no mejorar yo le colocaría aire. Estos pacientes a nosotros nos ha ido bien. Puede ser también el bloqueo pupilar, otra de las complicaciones. Me ha pasado cuando coloco la burbuja, si la coloco muy fuerte, se me va hacia el limbo y me ha agarrado esta esclera. He tenido pacientes con bloqueo pupilar, la pupila dilatada o el síndrome de Resaulía, eso me puede pasar en la queratoplastia penetrante o las lamelares, y la inflamación esclerocorneal, que en el momento que me ha pasado es porque he colocado mucha burbuja. En las trasplantes posteriores, el reemplazo es el estroma profundo, el semi-endotelio. Está el DISEC, que es la técnica que nosotros utilizamos actualmente, y es donde la membrana del DSM del donante, el endotelio y parte del estroma posterior reemplaza a la membrana del DSM y el endotelio del huésped. Cuando yo lo hago con córneas precortadas, y trato de que sea alrededor de 120 a 130 metros, el lentículo que nos manda. Aquí vemos una de las, en este gráfico, nosotros dejamos la burbuja solo por 1 hora, después el paciente es evaluado con OCT a ver si el endotelio, es decir, el trasplante pegó, y si es así, entonces ya al paciente se le manda a sentar y se va disminuyendo la burbuja. Aquí vamos a hablar de DMEC. Esta técnica yo he tenido el entrenamiento, no lo he hecho, y el motivo que no lo he hecho es que no me he sentido familiarizado cuando se enrola el trasplante, y de verdad que he tenido algo de temor, pero pienso en este año a ver si empezamos con el DMEC. Entonces sería el trasplante de córnea de espesor parcial, donde la membrana y el endotelio del huésped son reemplazados por la membrana y el endotelio décimo. ¿Por qué esta técnica cada vez se está haciendo más popular? Uno, porque la rehabilitación visual es más rápida que en el DISEC, no hay una sobrecorrección, y en los últimos reportes las posibilidades de rechazo son menores inclusive que en el DISEC. Aquí vemos en este gráfico un paciente con un DISEC, y estos pacientes que yo los he visto en los entrenamientos que he estado, inclusive desde el día siguiente la visión es
excelente. Y son pacientes en el cual, por ejemplo, si tienen unas paquimetrías de 660 y una celularidad baja, son los pacientes ideales para hacerle el DIMAC. Aquí vemos la técnica de DISEC que utilizamos nosotros, que es el endoglide ultrasen, en donde en cada una de las láminas lo que hacemos es la desviación del epitelio, el marcaje de los 8 milímetros, hacemos la senotorexia y después colocamos la endokeratoplastia. Nos ha ido muy bien y es una técnica relativamente sencilla y hemos tenido buenos resultados. Lamentablemente los videos que trae no se están viendo, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, las indicaciones de la keratoplastia laminar posterior serían distrofias corneales posteriores, edema corneal en pacientes afáquicos. Yo recomiendo en este tipo de diagnósticos, lo que son los afáquicos, los pseudoafáquicos, ya realizarlo cuando se tenga la suficiente experiencia. Igual con la keratopatía bulosa, si hay un edema estromal importante, a lo mejor en sus primeros casos no son los mejores, son casos un poquito complejos, igual que el síndrome endotelial iridocorneal. Yo les recomiendo que los empiecen en la distrofia de Fuchs, en el cual tengan un grosor alrededor de unos 700 a unos 850. Estos casos les va a ir muy bien. Las complicaciones relativas serían ectasias corneales, distrofias estromales, cicatrización o opacificación del estroma, distrofia y generaciones corneales anteriores. Yo realmente en estos casos sí les recomiendo que hagan una penetrante. Esto es uno de los casos que les comenté, no es tan sencillo, pero es una de las indicaciones. Y una de las contraindicaciones son las opacificaciones estromales. ¿Cuáles son las complicaciones en un trasplante lamelar posterior que yo las he tenido? La dislocación del tejido, eso lo ocurrido es en el momento de hacer la endokeratoplastia, evitar utilizar disco elástico, porque a lo mejor cuando el paciente le hemos colocado la burbuja, se ve el lentículo pegado, pero al ir retirando esta burbuja hay una dislocación del tejido. Una falla primera del injerto, a lo mejor esto puede pasar por una manipulación exagerada de este lentículo, rechazo del injerto, sí lo he tenido en pacientes con una vascularización importante, el bloqueo pupilar y glaucoma. Sobre todo al principio, si hay un manejo no adecuado de la burbuja, esto puede ser una de las complicaciones, e inclusive colocando la burbuja, si son pacientes pseudofáquicos y no se tiene el cuidado suficiente, la burbuja se va detrás del lente. Entonces, nos causa una dislocación del lente intraocular más el bloqueo pupilar y se nos va a complicar este caso. Depósitos en la interfase también por la manipulación y crecimiento epitelial, que yo sí los he tenido. Y es que yo hago las incisiones en AB para lograr deshidratar y que pegue mejor el lentículo. Y he tenido un caso en el cual he presentado crecimiento epitelial, pero sin una consecuencia importante. Una que se ve parte de las complicaciones. Este es un paciente con crecimiento epitelial. Aquí sí quería recordarle en lo que es la estructura en keratoplastia, lo que hacemos nosotros. Los 4 primeros puntos son muy importantes. Y nosotros comenzamos con los puntos cardinales, el de hora 12 y hora 6 con nylon 10-0. La sutura debe tener una profundidad, como les comenté en un principio, de un 90%. A través de la córnea debe mantenerse ese plano todo el tiempo, desde el huésped hasta el receptor. Y los puntos deben ser lo más cercanos a la membrana de Descemet para que mantengamos esa profundidad, y debe tomarse la misma cantidad en el tejido donante y en el tejido receptor. La segunda sutura, la cardinal, es determinante y es la más importante para la posición final de las heridas, como para evitar que tengamos astigmatismo alto. Yo soy muy obsesivo en estos 4 puntos,
trato de que en la figura como la figura inferior, la que ven acá, se mantenga lo que es el rombo. Y de no ser así, yo retiro uno de los puntos y lo vuelvo a colocar, siempre buscando esta uniformidad. Ya yo, estando seguro de esto, continúo con los siguientes puntos. Lo otro que le quería comentar es que aquí se ve muy bien la distancia de la sutura con respecto al donador y al receptor. Debe ser equidistante. Yo, la técnica que utilizo es la primera, la hago de 3 vueltas y después sigo uno y uno, se me hace muy sencillo. Realizo 16 suturas y continúo después con sutura continua con 16 pasos. En pacientes pediátricos, yo sí realmente lo que utilizo es pura sutura ininterrumpida para poder tener un manejo más sencillo, porque estos pacientes meritan un retiro pronto de la sutura. Y cuando realizo la continua, yo la realizo en combinación con la sutura ininterrumpida y, como les comenté hace un momento, las combino con 16 pases entre cada uno de ellos. ¿Cuál es el tratamiento postoperatorio? El tratamiento postoperatorio inmediato en nuestro manejo sería la prednisolona al 1%. Lo utilizamos 4 veces al día, pero dependiendo del caso, si nosotros al día siguiente vemos que el paciente tiene una inflamación en cámara anterior, le aumentamos la frecuencia a cada 2 horas. El antibiótico que colocamos son quinolonas de 4ª generación, 4 veces al día. Los lubricantes por un tiempo indefinido, y dependiendo con la evaluación de glaucoma, colocamos el antiglaucomatoso, y dependiendo también de cómo esté la característica de la cámara anterior, colocamos ciclopégico no. Generalmente no lo hago. El esquema de disminución de esteroides es: colocamos la prednisolona 4 veces al día por 3 semanas. Estos pacientes yo trato y les digo desde un principio que el éxito del trasplante es los controles. Nosotros, en un estudio que presentamos, en el cual me apoyó el doctor Javier Molina y se presentó en un congreso de la Sociedad Venezolana de Oftalmología sobre 900 trasplantes, la sobrevida de este grupo fue hasta el 95%, pero lo que comentábamos ahí era gracias a que se comunica al paciente que es demasiado importante el control. Si nosotros tenemos un control riguroso, y más en este grupo de pacientes que es el que más frecuente operamos, que son los queratoconos, el éxito y la sobrevida de los trasplantes va a ser muy alto. Entonces, la prednisolona la usamos 4 veces al día por 3 semanas. En la 3ª semana la vamos bajando a 3 veces al día. Las siguientes 3 semanas la bajamos a 2 veces al día y la mantenemos 1 vez al día por 3 semanas o más, dependiendo cómo va evolucionando el paciente. Si al año nosotros vemos que ese ojo está tranquilo, yo retiro la prednisolona y la podemos cambiar a modificar a fluorometolona. Lamentablemente en el país no se está consiguiendo, o si no, lo dejo sin esteroides y con puro lubricante. E igual, dependiendo a los controles, vuelvo a colocar esquemas de esteroides o no. No me preguntaron, porque parece que hay escuelas que dejan el esteroide todo el tiempo. Yo no lo hago, o sea, permanente de por vida, yo no lo hago, a no ser que sea un paciente de trasplante alto riesgo o que haya presentado algún tipo de inflamación, pero generalmente el esteroide con el tiempo, al año o a los 18 meses, yo lo puedo estar retirando y dependiendo del control yo lo vuelvo a colocar o no. Es muy importante en el manejo postoperatorio, entonces, tener como un esquema de cómo va a ser la atención al paciente. Entonces, la atención postoperatoria inmediata, que sea las 24 horas, se le insiste al paciente. He tenido un par de casos que los pacientes no vienen a las 24 horas. Entonces, hay que estarle insistiendo en la importancia de lo que es el control postoperatorio. Después va lo que serían los 7 primeros días. Yo lo cito el paciente, yo generalmente opero los viernes,
lo cito el sábado, lo vuelvo a citar el lunes, lo vuelvo a citar el miércoles si el paciente va evolucionando de una manera adecuada y lo vuelvo a citar el viernes. O sea, durante la primera semana le pido una visita de 3 veces al día. Si el caso es complejo, yo he tenido que estarle comunicando al paciente de estarlo viendo hasta todos los días, porque como le he insistido a ustedes y le insisto al paciente, el control postoperatorio es una de las claves del éxito, porque ahí uno puede estar modificando lo que es el tratamiento con esteroides, si hay que agregarle antiglaucomatosa, o si el paciente, como me pasa en las lamelares, tiene defectos epiteliales o inflamaciones. Entonces es muy importante este control rígido en la primera semana. Si todo va bien, en la semana siguiente lo podemos estar controlando una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Cuando los pacientes son del interior, nos apoyamos con médicos, tal vez como están aquí ustedes, que tengan entrenamiento o no entrenamiento de córnea, y tratamos de que tengan comunicación con nosotros, y ya a partir del tercer mes, dependiendo la evolución del paciente, yo lo veo una vez al mes. Entonces, aquí está parte del esquema del que yo lo comenté, las primeras 24 horas que tenemos que estar pendientes, que el mantenimiento de la integridad de la herida, evitar infecciones, control de la presión intraocular. Cuando nosotros tomamos la presión intraocular, el método adecuado es con un tonopen. Ese es el más certero en los pacientes con trasplante de córnea. Y cómo se siente el paciente. Porque de repente nosotros vemos todo bien, pero el paciente no puede abrir bien el ojo, tiene mucha molestia con la luz. Debemos escuchar al paciente y entenderlo y creerle, en el sentido porque ellos a veces se van a su casa, el ojo no está rojo y empiezan a comentarnos, nos mandan un mensaje de que el ojo está rojo. Debemos atender a ese paciente en las 24 horas siguientes. Otra de las cosas que yo le invito al paciente es que se tape el ojo y que tome algo en su casa en el cual él pueda establecer cómo está su visión, sea algún objeto, sea alguna persona, y si él observa una disminución, que se venga inmediatamente o al día siguiente. En los primeros 7 días, entonces, ¿qué debemos estar pendientes? Restablecer el epitelio corneal, como les comenté, sobre todo en las lamelares anteriores. Una de las observaciones que tengo en la primera semana es que puede haber defectos epiteliales, controlar inflamación si la hay. Por ejemplo, nosotros operamos hace 2 semanas a una paciente en la cual se le realizó una sutura en el iris para reposición del lente, y esa paciente mantenía una inflamación de la cámara anterior. Durante los 3-4 primeros días, a esa paciente lo estuvimos evaluando todos los días. Tratar de evitar cualquier complicación con la misma sutura, o que no se enterró algún punto, o que la sutura continua quedó floja. Eso tenemos que estar evaluando los primeros 7 días. Durante las primeras 12 semanas, evitar el rechazo corneal, la prevención de las infecciones, un edema macular sustituido y el manejo temprano del astigmatismo corneal si se requiere. En los primeros 3 meses, la rehabilitación visual es un factor muy importante en el cual vamos a tener mucha presión del paciente. Es lo que yo le digo, me lo digo a mí mismo, a las personas que yo entreno, porque el trasplante puede estar bello y tomamos fotos y todo contento, pero el paciente no ve. Entonces el paciente no se va a sentir conforme. Entonces hay que buscar de la manera más pronta hacer una rehabilitación visual del paciente. Nosotros nos apoyamos con el servicio de lente de contacto. Hemos colocado lente de contacto al mes, entre el mes o hasta el tercer mes, si el paciente tiene requerimientos laborales para esta indicación, ya que no solo es que el trasplante esté bonito, sino que el paciente pueda de alguna manera reincorporarse a su vida normal lo más pronto posible, y el manejo de complicaciones a largo plazo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo están mintiendo? 4. ¿Cuánto qué? 4.33. Entonces, ¿con qué frecuencia deben ser los controles?
Aquí se los resumo otra vez. Yo opero los viernes, a las 24 horas ya le estamos haciendo el primer control. Si todo va bien, en la primera semana yo los veo 3 veces esa semana. En la segunda semana, si todo va bien, yo lo puedo ver de 1 a 2 veces al mes. Si todo va bien, ya yo le voy haciendo una cita al mes. A los 2 meses, si todo va bien, una cita al mes igual al tercer mes, una cita al mes. Ya a partir de ahí, si voy distanciando la cita, y más si son pacientes del interior. Lo podemos ir viendo cada 2 o 3 meses, especialmente si son pacientes de queratocono, que son los que tienen mejor pronóstico, y si son pacientes con lamelar. Factores de riesgo que predisponen el rechazo en el trasplante de córnea. Pacientes con edad temprana, como niños, y dependiendo de los niños qué tipo de patología tengan. Pero nos ha tocado pacientes con Peters, son pacientes complejos, pronóstico muy malo. Hemos tenido pacientes con glaucoma congénito, nos ha ido muy bien en pacientes con trasplante córnea y glaucoma congénito, a pesar de que lo hemos hecho en pacientes alrededor de 1 año o 2 años. Antecedentes de cirugía previa, especialmente si tienen trasplante previo. La evaluación del glaucoma, si el paciente tiene un glaucoma preoperatorio, indicarle el tratamiento adecuado o hacer una cirugía combinada, si lo requiere, con vitrectomía y válvula de MED, que es la que utilizamos nosotros. Si hay sinequias anteriores y el número de cuadrantes involucrados, y la reposición, como le expliqué en el caso de 2 slides anteriores que nos tocó, de un trasplante que presentaba una sinequia anterior e inferior, y se realizó además una reposición del iris con sutura. El número de cuadrantes en la neovascularización, eso es muy importante. Si el paciente necesita una reconstrucción de la superficie ocular antes del trasplante, pacientes con atopia. Ahorita estamos programando una paciente que tiene queratocono, flotadora y tiene una atopia. Esta paciente la estamos tratando antes con el inmunólogo, y yo he tenido experiencia de difícil manejo en queratocono. Pacientes con atopia hacen inflamaciones muy fuertes, hacen acceso a nivel de la sutura. Entonces, son pacientes que debemos tener la evaluación previa y el conocimiento de nosotros previo para el manejo de estos casos, que puede ser complejo. Con respecto al diámetro, los diámetros que yo utilizo es de 8,5. Diámetros mayores a esto, siempre puede haber una predisposición a un proceso inmunológico, y hay reportes en la incompatibilidad sanguínea. Aquí está el gráfico de los cuadrantes. Si quieren, le tomo una foto. Es muy útil. Cuando solo hay un cuadrante afectado, la sobrevivencia del trasplante está alrededor del 73%, pero así todo, yo trato de el manejo de esta área del limbo, hacerlo siempre previo al trasplante de córnea, dependiendo cuál ha sido la causa de esta insuficiencia límbica. Generalmente van relacionados con accidentes, pero también podemos tener en pacientes usuarios de lentes de contacto, en el cual presenta una deficiencia límbica importante. Si están relacionados con 2 cuadrantes, la sobrevivencia está relacionada con un 66%. Si está relacionado con 3 cuadrantes, está alrededor del 63%, y 4 cuadrantes el 50%. Pero insisto, yo trato de realizar un manejo previo de afectación de los cuadrantes a nivel del limbo antes de la cirugía. Hoy vimos un caso en el cual un paciente de una quemadura viene del estado Lara, en el cual estaba afectado los 4 cuadrantes. Yo le hice 2 cirugías previas de trasplante limbar del ojo contralateral con membrana amniótica, y este paciente ha tenido una evaluación satisfactoria con respecto al trasplante. Pero son las cosas que pasan en el país. Entonces no conseguía la prednisolona. El paciente estaba evolucionando muy bien, y hoy lo vimos con la cámara anterior inflamada. Entonces, en los factores de riesgo, en la predisposición de rechazo al trasplante, uno,
pacientes que tienen trasplantes previos. Ayer vimos un paciente que le realizaron 2 trasplantes y lo estamos programando para un trasplante. Él tiene trasplante en ambos ojos y le hacemos evaluaciones de retina, evaluación de glaucoma, a ver cómo está la tensión, los potenciales evocados, a ver cuál es el pronóstico visual probable de este paciente. Y si el paciente tiene todas las condiciones, nosotros en conjunto con el grupo de trasplante renal hemos estado manejando el microfenolato de sodio ya casi por 10 años de experiencia, y se lo indicamos por 2 años con resultados satisfactorios en la sobrevivencia de estos trasplantes. Las sinequias anteriores, dependiendo del grupo, la cantidad de sinequias que se consiguen, yo generalmente trato de liberarlas, pero muchas veces estas memorias del iris vuelven a colocarse. Si son de la periferia, como vi un caso esta semana, estoy en una observación expectante a ver si no hay afectación del donador y del receptor. Y si es así, ya se le habló al paciente la posibilidad de la liberación de la sinequia si hay una afectación del trasplante. Este es un paciente que ya tiene 2 meses de trasplante, el que le estoy comentando, y es un trasplante a repetición, o sea, un trasplante de alto riesgo. Tendría la característica de el primer caso que le hablé de pérdida previa al injerto y además que tiene sinequias anteriores. Y los diámetros del injerto, como les comenté, que sean de un diámetro amplio de 9 o 10 milímetros, o que sean excéntricos. Eso puede ser también una complicación intraoperatoria cuando uno está entrenándose en las trepanaciones, sobre todo si uno lo hace manual, y hay un ligero movimiento sin darse cuenta, uno se puede ir hacia la periferia. Es uno de los cuidados que deben tener ustedes. Otros factores de riesgo que predisponen el rechazo al trasplante puede ser las cirugías oculares previas, como catarata, vitrectomía, desprendimiento de retina, antecedentes de enfermedades inflamatorias del segmento anterior, como les he estado repitiendo durante todo el webinar, siempre ando muy pendiente de ello. Y si necesita alguna cirugía por déficit limbal, yo se la realizo, pero hay que estar pendiente si es un paciente de ojo seco, cómo está ese menisco lagrimal, cómo están esos párpados, en el sentido de evitar inflamaciones en este trasplante. Y la otra es herpes simple, en el cual si el paciente tiene ya per se el antecedente del diagnóstico de herpes, yo realizo un protocolo en el cual se le está colocando antiherpético oral, el aciclor o el valaciclovir, hasta por 1 año o hasta 2 años. Nosotros hasta 2 años atrás teníamos la posibilidad, de hacer los histoquímicos, y si el histoquímico salía positivo para herpes, ya de por sí se le mandaba el tratamiento previo para herpes antes de hacer el trasplante. Oral, estoy hablando oral. Los factores de riesgo que predisponen el rechazo de trasplante de córnea, lo he comentado e insisto porque cada vez lo vemos con más frecuencia, lo que sería la enfermedad de la superficie ocular, ojo seco, déficit limbar, blefaritis, difusión de la glándula de Meibomian. Hay que estar muy pendiente. La parte antecedente del glaucoma, mi rutina es que siempre antes de la cirugía lo vea el departamento o la clínica de glaucoma y que ellos le indiquen el tratamiento, si necesita colirio o hay que hacerle un tratamiento en el momento de la cirugía con vitrectomía y válvula. Y las edades más tempranas, como les comenté, es un factor de riesgo importante en el cual la sobrevivencia en estos casos está disminuida. La antecedente de atopia, ya le comenté, he tenido varios casos así, hay que tener mucho cuidado. Es un grupo pequeño en el que pasa, sobre todo en pacientes con queratocono, pero sería muy triste en un paciente con queratocono que el pronóstico es alto, tengamos unas reacciones inflamatorias o inmunológicas
por un manejo no adecuado de estos pacientes con ETOPE. Síntomas de rechazo. La primera alarma es el enrojecimiento ocular, que lo comenté. El paciente debe estar muy pendiente y su familia, si el ojo iba bien y se está poniendo rojo, debe acudir lo más pronto posible a la consulta si el paciente se le hace el diagnóstico temprano de un intento de rechazo de un evento inmunológico. Nosotros colocamos el electrodo de una manera con una frecuencia muy importante las primeras 48 horas y hemos tenido resultados importantes, hemos logrado revertir ese proceso inmunológico. O lo que más frecuentemente nos pasa que una de las suturas se rompe y si el paciente no llega de una manera inmediata, empieza o un proceso inmunológico o un proceso inflamatorio que va a complicar este trasplante. La fotofobia puede estar relacionado con procesos inmunológicos, verificar en la lámpara de hendidura si hay precipitados queráticos o hay lo que es la línea de Cauda-Luz, que es un signo temprano de rechazo corneal. El dolor ocular, que puede estar relacionado no solo con rechazo, sino inflamación de la superficie ocular o una tensión elevada, y la disminución de la agudeza visual. Yo le invito siempre al paciente de que esté muy pendiente en su casa cómo está su agudeza visual. ¿Cuál es el tratamiento en el rechazo en el trasplante corneal? La base que nosotros utilizamos son los corticosteroides. Lo que se consigue ahorita en el país, no estoy haciendo ninguna propaganda, es el Ocupred. Lo que hacemos nosotros es, si el paciente llega y vemos un signo inmunológico, le colocamos el electrodo con mucha frecuencia. Yo se lo coloco cada hora, las primeras 24 horas. Se le hace una consulta al día siguiente a ver cómo va. Si el paciente va bien, le insisto otras 24 horas más con un tratamiento con el Ocupred de cada hora y verificación de la tensión extraocular con el departamento de glaucoma. Yo no coloco tratamiento, pero está indicado por alguna escuela, esto lo sacamos al Kramer, con etilprednisolona de 3 a 5 miligramos endovenoso y la prednisolona oral de 2 miligramos por kilogramo 5 días posteriores al evento. Lo que le comenté, la experiencia que yo tengo es de inmunosupresores más reciente y exitosa con el nicofenolato de mofetil. Nosotros empezamos el tratamiento con 2 gramos en un principio y después lo bajamos a 1 gramo y mantener este tratamiento hasta por 1 año y hemos tenido una respuesta exitosa en estos pacientes de alto riesgo y manejo inmunológico. Está el tacrólimo. Yo traté de utilizar el tacrólimo aquí en Venezuela en ese momento. Creo que ahora sí se consigue. Era la indicación cuando yo empecé toda lo que yo denomino la clínica de trasplante de alto riesgo. Yo traté de que empezáramos con el tacrólimo, pero no se consiguió. Pero como que tuve suerte, en el sentido de que cada vez hay más reportes de que con el nicofenolato los resultados y los efectos colaterales y la aceptación del paciente de este medicamento es superior al tacrólimo. Le confieso que no tengo experiencia con el tacrólimo, está descrito efectos secundarios con nefrotoxicidad y hepatotoxicidad, pero igual yo les recomiendo, lo que he hecho yo es estar en conjunto con algún especialista que que conozca este medicamento y que maneje trasplante renal. La ciclosporina, sí tengo experiencia muy mala, en el sentido, tiene demasiados efectos secundarios. No se me olvida un paciente que él me decía que no sabía que era peor. Si el día que le echaron el líquido, el día que le colocaron, que yo le hice el trasplante, o el día que empezó el tratamiento con ciclosporina. Tiene muchos efectos secundarios, no es tolerado por el paciente.
E inclusive el paciente que vimos ayer, que tiene 2 trasplantes, nos comentaba lo mal que se sentía con la ciclosporina, y esa experiencia yo no la he tenido con el micofenolato. Aunque ayer vimos una paciente que no es trasplante, que tenía un lupus, y le están colocando micofenolato, y ella refiere cierta molestia gastrointestinal. La rapamicina, es muy bueno, pero uno de los efectos adversos que tiene, además de lo que dicen ahí, de la nefrotoxicidad, es que la cicatrización en el trasplante es muy mala. Entonces, yo no lo he usado, se los traigo, no sé si alguno de los que está escuchando tiene experiencia, pero insisto, en los últimos años hemos estado trabajando con el micofenolato y el mofetil, y el resultado es muy bueno. Bueno, les quise hablar lo que es lo que estamos haciendo nosotros de trasplante, las diferentes técnicas que utilizamos. El trasplante más frecuente que hemos estado realizando es el trasplante lamelar profundo, el que nosotros le llamamos tunnel system lamellar keratoplasty, porque la frecuencia de patología que tenemos nosotros, o que tengo yo en el centro médico, la mayoría de los pacientes vienen y es por queratocono. Estos pacientes yo trato de brindarle la mayor visión posible. En estos días me preguntaron cuál era mi criterio para hacer un trasplante lamelar. Son pacientes que tienen queratometrías mayores de 60. Sé que hay una tendencia ahorita a nivel, y sobre todo en los Estados Unidos, de colocar los lentes esclerales. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos pacientes con lentes esclerales, la visión es muy buena, pero yo he visto que la progresión del queratocono aumenta. E inclusive el paciente que voy a operar la próxima semana es un paciente que se ha venido manejando con lentes esclerales. Él presentó una visión buena hasta hace como unos 4 o 5 meses. El queratocono sigue avanzando. En las topografías que él me trajo, le empezaron a colocar el lente escleral cuando tenía unas queratometrías de 60, y ya yo lo estoy agarrando con 75, con ruptura a nivel estromal importante. Entonces es un paciente, es más, se lo comenté hoy, menos mal que él es budista y lo toma todo con tranquilidad. Sí, porque eso me dijo que era budista. Le recomiendo el budismo, según él. Y para mí, y se lo comenté hoy, oye, perdió la oportunidad de un trasplante lamelar, que el resultado que nosotros tenemos es fantástico. Logramos visiones increíbles en este grupo de pacientes con queratoplastia lamelar, y las posibilidades de rechazo son menores que en una penetrante. Claro, los resultados penetrantes son muy buenos, como le comenté en un principio, en la revisión que hicimos con el doctor Molina, que presentamos en la Sociedad Venezolana de Oftalmología, era un 95% de éxito de la sobrevivencia del trasplante. Pero aquí las posibilidades de un astigmatismo alto, de una agudeza visual no tan buena, no son comparables con los resultados que estamos obteniendo en lamelar. No sé si tienen algún tipo de pregunta o algún comentario. Y bueno, aquí está la foto de las que me ayudaron en este webinar, la doctora Ana Cristina, Alejandra Salazar y Mariana Luzado, de diferentes partes del país. ¿Cuál es la situación actual de los trasplantes de córnea en el país con respecto a la deuda quirúrgica que existe y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo la pregunta? ¿Cuál es la situación actual de los trasplantes de córnea en el país con respecto a la deuda quirúrgica que existe y qué podemos hacer al respecto? La situación de los trasplantes en el país es grave, gravísima, ha sido horrible. Es más, desde que yo llegué a mi entrenamiento en el año 95, nunca ha sido buena, porque se han hecho diferentes intentos en una época con el doctor Guillermo Pereira, con diferentes doctores, pero ahorita se me olvida, el doctor Cortés, tratar de crear bancos de ojos, y no se ha logrado. Entonces la situación es grave. Nos ayudamos con tejidos corneales
que se traen del exterior en una época, tal vez con la doctora, se me olvidó el nombre de ella, ella trabajó en el LIDICE, se hizo un intento importante y tal vez aumentó el número de trasplantes hechos en los hospitales como el Domingo Luciani, el LIDICE y el Pérez Carreño, y el Hospital Militar con la doctora Gaby Blanco. No sé la situación del interior, pero realmente nunca ha sido buena. Cuando nosotros vemos estos reportes internacionales que más bien los trasplantes va aumentando el número de trasplantes, aquí vamos para atrás. Incluso en mi caso, yo llegué a realizar entre 150 a 200 trasplantes al año. Ahorita con dificultad llegó a 30 trasplantes. Uno, por los costos, como es la pregunta. Dos, es por la difícil obtención del tejido, hay que pedirlo del exterior, e inclusive, viéndolo del exterior, la situación en los últimos 2 años se nos ha hecho más compleja porque se supone que estos tejidos no deberían pagar aduana y tenemos que pagar la aduana, que es muy costosa, que está alrededor de $200, $300 que nos cobran en la aduana aquí en Venezuela para poder ingresar el tejido a Venezuela. ¿Qué otra pregunta? Entonces, bueno, no sé si tienen otra pregunta y si no, bueno, muchas gracias por su atención. El próximo webinar va a ser el 14 de marzo de Ojo Seco. El 14 de abril de Ojo Seco. Perdón, de abril. Tenemos programado también otros de trasplantes, del manejo de trasplante y glaucoma y uno de cirugía refractiva. Jueves 16 de abril. Ese va a ser Ojo Seco. Bueno, gracias a todos por participar en este webinar. Muchas gracias.